Yo empecé a los 9 años como cocinero. Al final pasé a estudiar en la escuela de música, que no la terminé porque descubrí que no tenía muchos dotes musicales, que digamos, aunque formé parte del coro de la escuela. He sido profesor universitario, presidente de los escritores de Cuba, especialista en historia en el Museo Bacardí, fundador del movimiento de escritores artistas jóvenes, que ya te conté en algún momento en otro encuentro nuestro. Soldado en Angola, actor en el teatro y en el cine. O sea, yo he escrito la poesía siempre al margen de todo esto. O sea, cuando el tiempo cuando todas esas cosas que hacía me permitían escribirlas. Pero nunca me he quejado, porque si no hubiera hecho todas esas cosas, mi poesía no sería lo que es. Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Un nuevo episodio de A Contracorriente. Continuamos conversando con Waldo Leiva. Un placer ha sido escuchar en emisiones anteriores su poesía serena, cotidiana, sensible y también cargada de muchísima sensibilidad. Despedíamos el episodio anterior con un poema que hacía alusión a una etapa de su vida, que ya nos comentó también, cuando regresa a Cuba luego de una misión en México. Precisamente ha sido también parte de las funciones que ha realizado Waldo, que es todo intelectual en el sentido más amplio de la palabra, agregado cultural, y en otra patria también, que asumió durante muchos años como suya, defendió la cultura cubana. ¿Qué más ha hecho Waldo Leiva? ¿Cuánto ha sido a lo largo de sus años lo que ha contribuido a esa poesía, esa cotidianidad en la poesía que disfrutamos hoy? A ver, bueno, cuando uno tiene la suerte, porque es una suerte, ¿no?, de vivir tanto, y de vivir tanto en un país donde siempre estamos haciendo algo, pues son muchas las cosas en las que te involucras, ¿no? Cuando yo hago ahora sí, conversando con un amigo, hacíamos una especie de balance de recorrido del currículum, de la historia o de la biografía mía. Y entonces yo le decía, mira, yo empecé a los 9 años como cocinero en una colonia de caña. Es decir, para decirte todo lo que hemos venido haciendo, ¿no? Triunfa la revolución y soy seleccionado, fue una cosa muy simpática. Como era el único de la cooperativa que sabía leer apenas, y escribía también con toda la falta de ortografía, pero todavía podía escribir algunas cosas, pues fui seleccionado para estudiar maquinaria agrícola en la Unión Soviética. ¿Te imaginas eso, no? Y yo para eso, y un muchacho, compañero mío, para estudiar en la escuela de instructores de artillería. Y entonces cuando llegamos a Florida, vivía yo en el campo, llegamos a Florida, Jorge Enrique Mendoza era el jefe de todo aquello puesto allí por la revolución, ¿no? Y él se acercó a nosotros, éramos 3 nada más, y dice, bueno, ¿quién es el que va para la escuela de instructores de arte? Y un muchacho que era del Central Césped dice, yo. Y me mira a mí y me dice, ¿y tú? Digo, no, yo voy para la Unión Soviética. Yo no sabía qué es lo que era la Unión Soviética, ni mucho menos, pero me habían seleccionado para la Unión Soviética. Dice, ¿y a ti? ¿Tú para dónde vas? Le dice al otro, dice, no, yo para una escuela de instructores de artillería. Dice, no, chico, que eso no existe. Es una escuela de instructores de arte. Tipo, no, yo para ahí no voy. Entonces él se llevó al muchacho, trató de convencerlo y no pudo. Y usó conmigo una táctica que le funcionó, porque me viene después y me ve y me dice, oye, ven acá, ¿a ti te gusta la poesía, la guitarra? Digo, sí, yo quiero aprender a tocar guitarra, yo tengo una guitarra negra, le dije a él, ¿no? Y yo hago décima, y me dice, ven para acá.
y me empieza a hablar de la Escuela de Instructores de Arte que la había fundado Fidel, que era un proyecto maravilloso, que porque yo no dejaba que el otro se fuera para la Unión Soviética y así no perdía el pobre muchacho una beca y yo me quedaba aquí para estudiar en la Escuela de Instructores de Arte, que te van a enseñar a ser músico, y vas a poder resolver eso y además vas a aprender más, vas a poder hacer no solo décimas, sino más cosas, ¿no? Y me convenció y al final pasé a estudiar en la Escuela de Música, que no la terminé porque descubrí que no tenía muchos dotes musicales, que digamos, aunque formé parte del coro de la escuela. Y estuve en la inauguración de la UNIAC, de la fundación de la UNIAC, que el coro nuestro cantó ahí. Pero al final pasé a teatro, cosa que no conocía tampoco, ni sabía. Pero un día la profesora que nos daba apreciación teatral en la escuela nos llevó al teatro, al Amadeo Roldán, a ver una obra, y era Santa Juana de América, y la hacía Raquel Revuelta. Y cuando yo entré, que ya entramos tarde por cierto, estaba Raquel sobre un taburete haciendo el monólogo ese fabuloso de Santa Juana de América. Si no conoces la obra, búscala, que es una maravilla. Y a mí eso me impresionó tanto que cuando volvimos a la casa donde vivíamos ahí en Miramar, al día siguiente le dije a la profesora, de la cual estaba profundamente enamorado, porque era una belleza de mujer, Perla, una actriz, yo quiero hacer teatro. Y entonces ella me convenció de empezar a hacer cosas de teatro ahí. Vino la crisis de octubre, etcétera, todo ese fenómeno. Yo tuve que irme como todos los estudiantes para la sierra. Fidel nos mandó a todos para la sierra. Y cuando regresé me pasé a teatro. Y al final terminé estudiando en el Comodoro para instructor de teatro. Así que fui también instructor de teatro. Después vinculado a la docencia. Vinculado a la docencia estuve, he sido profesor universitario, presidente de los escritores de Cuba, especialista en historia en el Museo Bacardí, fundador del movimiento de escritores artistas jóvenes, que ya te conté en algún momento en otro encuentro nuestro, soldado en Angola, actor en el teatro y en el cine, no sé. Y hacia lo humano, hacia el interior de Waldo. Bueno, todo eso ha sido de alguna manera parte del crecimiento humano e intelectual. Yo creo que nada de lo que uno ha hecho. Hay gente que te dice, yo he escrito la poesía siempre al margen de todo esto. O sea, cuando todas esas cosas que hacía me permitían escribirlas. Y entonces, es decir, no he sido ese escritor que existe y que yo a veces lo envidio mucho, que toda su vida se ha dedicado a leer y a escribir. Y tienen una obra fabulosa y tienen una formación intelectual enorme, pero no fue mi caso. Mi caso era trabajar en lo que me tocara y en lo que yo asumiera, y después hacer la literatura. Pero nunca me he quejado, porque si no hubiera hecho todas esas cosas, mi poesía no sería lo que es. No he estado al margen tampoco de nada que ha tenido que ver con todos los proyectos culturales y los proyectos intelectuales que... ¿Cuál recuerda en estos momentos? Imagínate tú. Ya te comenté lo del movimiento de escritores artistas jóvenes en Oriente, que fue mi primera gran aventura, si tú quieres, ¿no? Después de eso, la fundación de la UNIAC en Santiago de Cuba, en Oriente primero y en Santiago de Cuba después, que fui presidente de ese movimiento. Me pareció estupendo lo que podíamos hacer ahí. Después, yo creo que como presidente de yo fui también periodista durante un tiempo en Prensa Latina, y he fundado revistas. Creo que hay una revista que es una revista que se debería de volver a revisar, que se llama Letras Cubanas, que la fundé en la editorial Letras Cubanas, y publiqué
unos 20 números trimestrales, que son, cada número es una antología de la cultura, de la poesía y de la literatura cubana. Después Sacha, lamentablemente se nos murió Sacha, continuó con esa revista hasta que finalmente feneció. Y bueno, mi amor, yo no sé cuántas cosas puedo decirte que he hecho. He estado en todos los congresos que se puedan organizar, tanto en Cuba como fuera de Cuba. Y esta vocación de promotor cultural no solo la apliqué en mi país, sino que, por ejemplo, creo que una de las cosas que más me satisface haber hecho fue pensar, proyectar y realizar de alguna manera un festival en Tabasco, el estado mexicano de Tabasco. Creamos allí un festival que se llamó Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, que duró como 10 años, y ahí logré juntar prácticamente las mejores voces de la poesía latinoamericana y española en esa ciudad, en Villahermosa, ciudad con la que seguimos, con la que sigo en contacto. Dentro de unos días voy a volver a viajar allí a la ciudad ahora por la universidad. Es decir, son muchas cosas que no tendríamos suficientes podcasts para contarte. Pero sin dudas, etapas y momentos que han marcado la vida de la cultura cubana y a la par la vida de Waldo Leiva. Exacto. Porque no podemos deslindarlo. Waldo es un hombre de cultura, es un intelectual en el sentido más amplio de la palabra. Nos enorgullece mucho tenerlo acá y escuchar también sus poemas. Es la cultura cubana. Quisiera una reflexión final. ¿Es la cultura cubana para usted un proceso que ha marchado en los años desde todas estas misiones, responsabilidades, aventuras, como usted mismo me decía? Para Waldo Leiva, es, en el sentido más amplio, es algo que lo ha permeado y ha llegado incluso a su manera de ser en la vida como persona, más allá de profesional, en el ámbito humano, como quería. Mira, la cultura es la columna vertebral de una nación. La cultura es lo que te permite saber quién eres y qué quieres. Es decir, la cultura si la descuidamos, lo empeñamos todo, empeñamos el país, empeñamos el futuro. Yo creo que eso ha estado muy claro, sobre todo no solo después del triunfo de la revolución. Yo creo que hay generaciones de cubanos que vienen desde Heredia, Martí, etcétera, hasta hoy, que han ido diseñando, enriqueciendo, fortaleciendo nuestra cultura que a mí siempre me gusta verla como algo mucho mayor que el arte y la literatura, ¿no? Nuestra cultura, que implica desde la cocina hasta el carpintero, hasta el poeta, ¿no? Es decir, la cultura como una cosa... Tradiciones. Tradición. La cultura que te permite decir, soy cubano. Cosa que a mí me está preocupando mucho hoy, que a veces siento que mucha gente está no renunciando, pero sí descuidando el hecho de sentir esa identidad nacional. Yo creo que si perdemos ese concepto de identidad, ese concepto de lo que somos, lo que queremos ser y lo que seríamos, o lo que seremos en el futuro, estamos empeñando la historia y empeñando el país. Creo que la cultura, vuelvo a decirte, la cultura es la columna vertebral de una nación. Es como una cadena que no tiene, tú no puedes valorarla con eslabones más débiles y eslabones más fuertes. Todos forman la cadena. Si tú descuidas uno de esos eslabones y lo quitas, la cadena pierde su eficacia. Por lo tanto, yo siempre he tenido el concepto de que en el mundo de la cultura tú tienes que
valorar y ocuparte tanto de la cima como de la base de la montaña. Tienes que tener en cuenta todo eso, porque si la cima existe gracias a que la base de la montaña permite que crezca, que esté ahí, que se sostenga, ¿no? Y entonces eso para mí ha sido muy, muy importante. De ahí todo lo que hablamos en otro momento, de la importancia que yo le doy a lo cotidiano, la importancia que le doy a lo que nos rodea. Es decir, si tú olvidas una palabra, las palabras no son simples, las palabras no son ingenuas. Una palabra es portadora de cultura, la palabra es portadora de conocimiento, la palabra es portadora de sentimiento. Incluso lo que sentimos es también histórico, ¿verdad? Entonces, cuando tú dejas de usar o niegas determinados términos, estás negando algo que forma parte de tu esencia. A mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando alguien dice o se ríe, cuando un oriental te puede decir, coño, compré unas cutaras muy lindas. Entonces, ¿qué es eso de cutaras, no? Entonces te ríes, ¿no? Forma parte de nuestro lenguaje, es decir, vuelvo a Santiago. Si tú vas a un carnaval de Santiago, la gente baila de otra manera, ¿verdad? Y se mueve en la conga de otra manera. Eso está determinado por la ciudad, que sube y baja, el calor, pero también por una idiosincrasia. Si tú niegas, si tú no reconoces, si tú no aceptas ese paso en el que la sensualidad se expresa sin tanta algarabía, ¿verdad? Y no asumes que eso forma parte de ese entramado grande que está que es el país, pues estás perdiendo algo fundamental, algo esencial. La esencia. La esencia. Entonces, bueno, un santiaguero, yo decía, un santiaguero viejo, ya lo de ahora no sé, pero un santiaguero viejo va conversando contigo por la acera, ¿verdad? Y cuando quiere confirmar una idea o cuando quiere que tú entiendas lo que está diciendo, se para y te coge por el hombro y te vira para que tú lo mires. Porque la comunicación tiene que ser a nivel de los ojos y tocándose todo el tiempo, ¿verdad? Eso parece una tontería, pero no es una tontería. Esos son los signos que te identifican. Cuando eso se pierde, cuando tú asumes la manera de vestir de otro, cuando tú asumes la manera de expresarte de otro y empiezas a ver tu manera de expresarte como algo ridículo, como algo cheo, como algo que no funciona, estás empezando a empeñar tu propia identidad. Y eso es una de las cosas que yo creo que la educación tendría que martillar en el aula, que la familia tendría que martillar en la casa. No devalores lo tuyo porque lo otro puede ser famoso. Acuérdate lo que dijo un día alguien en una reunión nuestra: talento y fama no siempre van juntos. Identidad y fama no siempre se corresponden. Muchísimas gracias a Waldo Leiva. No tengo nada más que decir después de escuchar estas palabras que sin duda marcan lo que queremos lograr en este episodio, en este podcast, A Contracorriente.